un centro de estudio, de pensamiento, como es la Fundación, es siempre un honor acoger en su seno una actividad de debate de ideas, y sobre todo cuando ese debate, esa reflexión, trata sobre un tema de tanta relevancia y actualidad como las elecciones de medio término que determinan el contrapeso del Poder Ejecutivo en Estados Unidos a nivel de la elección congresual y también de gobernadores que hubo recientemente, y más cuando tenemos el honor de tener a una persona tan conocedora de la cultura norteamericana, del proceso político norteamericano, de las elecciones, de la historia, un dominicano que nos ha honrado con su destacada labor en las Naciones Unidas como es Mario. Así que creo que esta noche con él, con Mariel, con Rodolfo y con todos ustedes vamos a tener sin duda un diálogo, un debate muy interesante de, como decía, un tema que es de mucha relevancia con un actor que conoce de primera mano el tema. Estados Unidos sigue siendo la principal potencia del mundo, sigue siendo la principal economía, a pesar de que tiene en China un retador, como bien reconoce la misma Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicada este año, que reconoce en China, ¿no?, un país con la capacidad y la intención de poder retar el predominio norteamericano. A pesar de eso, todavía sigue siendo Estados Unidos la principal potencia. Por lo tanto, un evento de esa naturaleza ocurrido en Estados Unidos tiene una relevancia para el mundo, más aún para la República Dominicana, que estamos interconectados con la economía norteamericana, con su cultura, donde en una ciudad como New York, donde reside Mario, es casi nuestra segunda ciudad más importante por la cantidad de dominicanos que viven allí. En fin, que todo lo que envuelve esta elección en este momento, qué significado tiene para el futuro norteamericano, para la elección de 2024, qué impacto puede tener en la gobernabilidad de Estados Unidos y en la gestión de la crisis actual. En fin, que no somos indiferentes a eso, y a lo que los invitamos a ustedes es a disfrutar de este diálogo que vamos a tener, y evidentemente que en el momento que se abran las intervenciones, pues que ustedes puedan participar. Agradecer al doctor Almeida por haber sido el motor de que estemos aquí nosotros reunidos y por tener la generosidad de, en coordinación con la Fundación, organizar esta actividad. Nuestro querido amigo Julio, gracias a él y a todos los destacados invitados que nos acompañan, al doctor Almeida por su siempre iniciativa de formación. No puede esconder su condición de profesor y de rector de una alta casa de estudio que siempre está preocupado por el conocimiento. En fin, señores, muchas gracias a todos por acudir y vamos a lo que vinimos, que es a disfrutar de este diálogo y a debatir ideas. Bienvenidos a esta su casa del pensamiento, de las ideas, a este centro de pensamiento que es Funglode. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Natanael por estas palabras. Vamos de inmediato a pasar con la persona que tiene a su cargo la moderación de este evento, de esta conferencia, para lo cual llamamos al licenciado Rodolfo Coasco. El procedimiento metodológico que vamos a utilizar para abordar los contenidos de la conferencia de esta noche tiene tres momentos fundamentales. En un primer momento tendremos la exposición central a cargo del compañero Mario Báez, doctor. Luego tendremos dos comentaristas que van a asumir la responsabilidad de comentar los contenidos expuestos por Mario. Tendremos a Natanael Concepción y a Mariel Espinal. Y luego tendremos la participación de 5 o 7 personas de ustedes que consideren que pueden exponer sus ideas, su punto de vista sobre los contenidos abordados. Queremos puntualizar que el doctor Báez tiene 30 minutos para su exposición. Tanto Natanael como Mariel tienen 10 minutos para su intervención, y los participantes que deseen exponer su punto de vista tienen 1 minuto para hacerlo, ya sea formulando una pregunta al panelista principal o exponiendo alguna de las ideas en relación al tema. Algunas puntualizaciones sobre don Mario Báez. Es especialista en agroeconomía y en gestión de campañas en América Latina. Es nativo de la República Dominicana. Tiene licenciatura en economía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y tiene 2 maestrías en universidades norteamericanas, uno en economía y agricultura y otra en gestión de campañas y elecciones.
También tiene varios certificados en agrocomercio, comunicaciones estratégicas y mercadeo de instituciones académicas en los Estados Unidos y en Santiago de Chile, en Chile. Báez lleva trabajando en las Naciones Unidas en los campos de gestión de programas para la Oficina de Planeamiento Nacional de la República Dominicana y en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, muchos años. En las Naciones Unidas, Báez ha trabajado como funcionario de programa, funcionario de presupuesto y director de planeamiento y operaciones para la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, y tiene experiencia de trabajar en las oficinas de Santiago de Chile, además en la Ciudad de México, México. Actualmente, Báez trabaja como jefe de Servicio de Coordinación de Políticas y Supervisión en el Departamento de Gestión de las Naciones Unidas. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro expositor fundamental, Mario Báez. Quiero agradecer primero a doctor Almeida, que discutimos esta idea y cordialmente me invitó y la hizo suya. Y muchas gracias, doctor Almeida. Creo que vamos a tener una discusión bastante interesante. Sé que todos estamos esperando ver el tema de las campañas políticas. Yo le voy a hacer una introducción de cómo llegué yo a este tema. Yo soy un lector apasionado de la historia y estudiando historia norteamericana me fui dando cuenta que Estados Unidos había sufrido distintas fracturas en distintos momentos y que esas fracturas que yo les voy a presentar aquí han definido el carácter de los Estados Unidos como nación, condicionaron el mismo proceso de desarrollo del país, condicionaron sus instituciones y condicionaron sus procesos. Y cómo esas fracturas pueden llevarnos a resultados bastante difíciles de digerir y cómo el surgimiento de un candidato como Donald Trump representa una de esas fracturas, más allá de la ola de populismo que está atravesando el mundo. Vamos a luego hacer un análisis de lo que pasó en las elecciones intermedias, qué puede pasar en las elecciones nacionales desde mi punto de vista y cuáles son los escenarios de futuro que se presentan para los Estados Unidos. Pero yo quisiera, antes que todo, hacer un recuento de la historia de Estados Unidos para que ustedes vean cómo se fue generando lo que es la polarización que hoy vivimos y hacia dónde esta polarización puede llevar a la nación americana. Vale, ok, aquí está. Los Estados Unidos surge en 1876 como una confederación. Era la unión de 13 naciones independientes y soberanas. Una población en ese momento de la independencia, Estados Unidos tenía 2.5 millones de habitantes solamente, de los cuales 500.000 eran afroamericanos, o sea, época africanos, donde no reconocían la ciudadanía. Y habían 30.000 libertos solamente, en el momento de la independencia. La Confederación nace en el 77, se rige por 16 artículos. La Confederación dura relativamente poco y fracasa. ¿Por qué fracasa la Confederación? Porque no había un gobierno central fuerte, no había un sistema judicial a nivel nacional, no había una moneda nacional, no había un poder ejecutivo que hiciera cumplir las leyes a nivel nacional, sino que todo se decidía a nivel estatal. Los dos personajes que los tengo aquí, que fueron Alexander Hamilton, que estaba con James Madison, dijeron: miren, esto no funciona, hay que hacer una convención constitucional para reordenar la nación. Y ellos hacen esa convención constitucional, la convocan en Filadelfia. Y muchos de los delegados no sabían lo que se iba a tratar en esa convención constitucional, porque de haberlo sabido, no asisten. Pero ellos se aseguraron de la presencia de delegados muy importantes.
Entonces, en esa convención constitucional que se hace en 1785, hay una gran negociación, porque se enfrentan dos visiones de país distintos. Por un lado estaba la visión de Hamilton, de Alexander Hamilton, de un estado fuerte, y por otro lado estaba la visión de Jefferson, que era de un estado central bastante débil. Y por otro lado también había otra contradicción, que era el tema de la esclavitud. Habían delegados, Hamilton y Benjamin Franklin, que querían durante la Constitución liberar a los esclavos, pero la mayoría de los delegados se oponían. De 55 delegados que asistieron durante todo el proceso, al comienzo habían 75, habían 25 que eran dueños de esclavos. Entonces surge una negociación que se hace sacrificando a los afroamericanos. ¿Por qué? Porque el tema de la esclavitud se ignora por completo. La concesión que se hace es que en el preámbulo de la Constitución dice: nosotros, los pueblos americanos, vamos a luchar por construir siempre una mejor unión, sabiendo que el tema de la esclavitud estaba ahí y que había gente que no estaba feliz con el tema. Entonces, entre los compromisos que hoy tienen un costo tremendo para la sociedad norteamericana fue la del sistema electoral. Es ahí cuando se decide que cada estado, independientemente de su tamaño, tiene 2 senadores y se fija el número de diputados en 435. Los diputados se dividen en función de la población del estado, pero los senadores no. Entonces, ustedes ven un estado como California, que tiene 30 millones de habitantes, tiene 2 senadores, igual que Idaho, que tiene 750,000 habitantes, tiene también 2 senadores. Lo que varía es el número de diputados en función de los censos que se hacen cada 10 años, pero hay una sobrerepresentación de estados subrepresentados. Y esa fue una concesión que se hizo para preservar la unión. La contradicción entre el gobierno central y gobierno débil se logra con un federalismo modificado, donde el Ejecutivo tiene ciertos niveles de fortaleza y el Congreso tiene otras delegaciones. Hay compromisos en el tema de comercio, pero el gran compromiso que representa una fractura es el tema de la esclavitud. ¿Por qué? Porque con la esclavitud, aparte de que se ignora el tema por completo, los estados del sur imponen que los afroamericanos, o los africanos en esa época, porque en 1857 todavía hubo un fallo que se llama Dred versus Scott, que se negó a reconocerle la nacionalidad a los afroamericanos, porque los estados del sur logran imponer que cada afroamericano cuente como 3/5 de una persona para fines de distribución de los diputados. De esa forma, ellos se garantizaron una mayoría en las cámaras, que estoy diciendo ahí, sobre la base de que contaba para fines de distribución de diputados, no para otra cosa, dándose el poder de veto, porque ellos temían que una futura reforma constitucional aboliera la esclavitud. Entonces, esa fue una primera gran fractura que deja una herida abierta en la sociedad norteamericana. Los estados del sur diseñan ese sistema absurdo que es el colegio electoral, donde se gana por puntos y no se gana por voto popular. Y como ustedes verán aquí, de las últimas, creo que 5 elecciones en los Estados Unidos, de las últimas 6 los demócratas han ganado 5 por voto popular, pero solamente han tomado el poder 3 veces, porque pierden los votos del colegio electoral. Y el colegio electoral está ligado al número de senadores y de diputados que tiene cada estado. Esos son los puntos. O sea, usted gana California por 10 millones de votos, lo gana por un voto, usted ganó 53 puntos, que son 2 senadores y 51 diputados que tiene cada estado.
Entonces, Estados Unidos hace esa reforma constitucional. Otra de las cosas que se imponen son quórums casi imposibles para cambiar la Constitución. Se cambian con 2/3 de ambas cámaras y 2/3 de cada cámara de representantes y de senadores de cada estado. Como una república federal, hay diputados y senadores estatales. Hay que aprobar 2/3 ahí y 2/3 a nivel federal. O si hay 2/3 de las cámaras estatales que piden una convención constitucional, se puede lograr la convención constitucional, pero se ratifica también con quórum casi imposibles. Inclusive hay una tendencia de derecha que pretende acumular 2/3 en cámaras legislativas a nivel de estado, porque tienen como opción reformar la Constitución. Ahora mismo los republicanos tienen 30 estados, casi llegando a los 34 estados que se necesitarían para hacer una convención constitucional. Que la Constitución no dice nada de cómo se procedería una convención constitucional. Entonces, otros compromisos que se hicieron para mantener la unión, y estos son interesantes, que la gente no somos muy familiares con eso, pero para que ustedes vean el nivel de concesión que se hace. Hay lo que se llama el Dinner Agreement, porque fue una cena que hicieron Hamilton, Madison con todos los delegados, mediante el cual se convino trasladar la capital de los Estados Unidos a Washington. La capital de Estados Unidos, desde donde gobernó George Washington, estaba en Nueva York. Ahí está el Federal Building, donde él se aumentó como presidente. ¿Por qué la mudan? Porque la capital de Estados Unidos no podía estar en un estado libre, porque Nueva York era un estado de afroamericanos libertos. Entonces la trasladan a Washington y no le dan el carácter de estado. Por eso Washington DC es un distrito de Colombia. ¿Qué categoría es esa? No tiene ni diputados ni senadores. Y está en la frontera, rodeada de estados esclavistas, Virginia, Maryland, y de estados libertos, Pensilvania y Delaware. Entonces es uno de los compromisos que se hacen. Además se hace un compromiso que lo logra Alexander Hamilton, que fue de crear un banco central. El Banco Central de Estados Unidos, el primero, se crea con la Constitución, y la ley Perime en el 1811, casi 20 años después. ¿Por qué? Porque el Congreso decía que, y tuvieron que hacer una reforma constitucional en 1913, duraron más de 100 años sin Banco Central. Entonces me dicen, bueno, ¿y quién creaba la moneda? Cada banco. Entonces habían dólares del Chase, dólares del First National, y la gente cogía o no cogía dinero de esos dólares en función de la credibilidad que tenía el banco. Por eso fue parte de los compromisos. Al final el Banco Central lo crea Woodrow Wilson en 1913, con una propuesta que le llevó Pierpont Morgan. El segundo compromiso que se hace es el compromiso que se llama Compromiso de Missouri. ¿En qué consiste este? Esto fue en 1820. Ustedes ven esa línea que está ahí, pasa por la frontera sur de Missouri. Los estados nuevos que pedían adherirse a la Unión, que estaban al norte de esa frontera sur de Missouri, iban a ser estados libres. Los estados que estaban por debajo de esa frontera sur iban a ser estados esclavistas. O sea, fíjense cómo el tema de la esclavitud y el tema racial va condicionando inclusive la expansión del país. En 1850 se produce una ley que se llama The Kansas-Nebraska Law, que lo que hace es que Kansas y Nebraska querían adherirse a la Unión, pero estaban al norte de la frontera sur de Missouri. Y los estados esclavistas imponen que ellos decidan por un referéndum si eran esclavistas o libres. Claro, ellos querían ser estados esclavistas. Entonces rompen ese gran acuerdo y comienza la segunda gran factura, que es la guerra civil de los Estados Unidos. Se elige a Lincoln presidente,
Lincoln es elegido presidente. Se inicia el 2 de abril de 1861. Fue una guerra horrible para los Estados Unidos. 620.000 hombres murieron en ese conflicto armado. Y el gran tema era la esclavitud. Lincoln emancipa a los esclavos en 1863 y tenía el compromiso de que iba a ocupar militarmente el sur de los Estados Unidos para imponer la emancipación de los esclavos. A él lo matan, a Lincoln, y viene un vicepresidente que es Andrew Johnson de Tennessee, bastante tímido, ocupa militarmente el sur, con grandes dudas, pero a Johnson lo sustituye Ulysses Grant. Ulysses Grant era el que había derrotado a los confederados de 1869, que es el que tengo aquí en la foto a la derecha. Es el Robert Lee, a la izquierda, que es el jefe del ejército confederado. Entonces, Ulysses Grant se impone con fuerza la ocupación militar, y ese periodo se llama la Reconstrucción. ¿Qué se logra en ese periodo? Los afroamericanos eligen 2.000 representantes. Con voto popular vota el 80% de los afroamericanos. En los estados del sur eligen 16 diputados federales y 3 senadores. Uno por Virginia, que repitió el segundo periodo, no lo dejaron ni siquiera asumir porque ya se había terminado la reconstrucción. Yo no voy a decir cómo terminó. Y se logra un avance tremendo con leyes de igualdad que se promulgan. Cuando se viene a abolir oficialmente la esclavitud es en el 1876. Se hacen enmiendas a la Constitución progresivas. Se asegura la igualdad de la protección ante la ley, el derecho a ciudadanía. Había habido un fallo en 1857 que se llama Scott versus Shelby, un fallo de la Suprema Corte, donde la Suprema decidió que los afroamericanos no eran ciudadanos norteamericanos. La ciudadanía se le da ahí, en este caso. ¿Y qué pasa? Bueno, va todo marchando de maravilla. Para que ustedes vean lo que son los Estados Unidos, el primer afroamericano que se elige como senador después de la reconstrucción en 1876 fue en 1976, como un siglo de elegir otro afroamericano como senador por el estado de Massachusetts. Se produjo un tranque electoral en 1876, la elección del 76. Republicanos y demócratas. Rutherford Hayes contra Samuel Tilden, como similar al tranque que se produjo entre Gore y Bush. Y los demócratas, que eran el partido de la esclavitud, le dicen a los republicanos: oye, no vamos a dejar el poder si retiran las tropas del Ejército Federal del Sur. Los republicanos retiran las tropas federales del sur y vienen las leyes Jim Crow, el Ku Klux Klan, y acaban con los afroamericanos. Comienzan a promulgarse leyes segregacionistas que finalmente fueron ratificadas por la Corte Suprema en un fallo que se llama Plessy versus Ferguson. Ese fallo legalizó la segregación racial sobre la base de que, como Estados Unidos era un país de naciones, cada nación tenía derecho a desarrollarse de forma distinta, siempre y cuando fueran iguales. Separate but equal era el principio, separados pero iguales. Se sacrifica de nuevo en esa fractura a los afroamericanos en la segunda. Y eso pasa cuando se produce la desocupación del sur de Estados Unidos. Los sureños le llaman redención a ese periodo. Segregación racial. En Venecia se legaliza la eugenesia, el derecho de los médicos a exterminar gente de inteligencia limitada. ¿Y quiénes eran? Los afroamericanos. Segregación en el gobierno federal. El presidente progresista como Woodrow Wilson segregó el gobierno federal en 1903. Criminalización del desempleo, Ku Klux Klan y linchamiento. Esto dura hasta 1940.
¿dónde comienza la lucha por los derechos civiles? Entonces, la segunda gran fractura sacrifica a los afroamericanos y ese deseo de emancipación que tienen los afroamericanos y ese deseo de eliminar el poder de un grupo sobre otro de forma inhumana lo lleva a la tercera república. Aquí yo les tengo algunas fotos que son de la lucha por los derechos civiles. El niño que está a la derecha es Emmett Till, un niño que estaba de vacaciones en Mississippi, de 14 años, y lo acusaron de linchar a una mujer, de coquetear con una mujer blanca, y lo lincharon. Rosa Parks le dio un impulso tremendo a la lucha por los derechos civiles porque iba en un autobús en Alabama, la quisieron parar y dijo que no se iba a parar. En noviembre de 1960, alguaciles armados acompañan a esa niña, Ruby Bridge, esa niña que ustedes ven ahí saliendo de la escuela de Arkansas, para integrar la escuela. ¿Por qué? Porque en 1954 se da otro fallo de la Suprema que deroga Plessy versus Ferguson. Se llama Topeka versus Board of Education. O sea, un abogado de la Asociación Nacional del Avance de las Personas de Color lleva dos niñas de Kansas de 9 años, una blanca y una negra, que habían ido a escuelas distintas, y demuestra que era separado y muy desigual. Pero nadie se atreve a implementar el tema de la desegregación. Los presidentes lo ignoran, incluyendo a Kennedy, que era un presidente bastante progresista. Quien se atreve es Lyndon B. Johnson. Esta es su parte de las fracturas. Ahí ustedes ven esta foto de abajo. Es el gobernador George Wallace, que se para en la universidad para que no entre un estudiante negro en la Universidad de Alabama. Y ahí están las tropas federales tratando de que los estudiantes negros entren. Hay el Domingo Sangriento de Sherman, aquel gran meeting de Martin Luther King, que habló en Washington, y todo el movimiento que llevó. Son una de las fotos. Esa señora es la señora Rosa Parks, ya mayor, ejerciendo su derecho a voto. Ahí tenemos la niña. Este es un gran cuadro que hizo Norman Rockwell. Me imagino que todos lo hemos visto. Esa es la niña Ruby Edge entrando a la Universidad de Arkansas. Emmett Till. Este es John Lewis. John Lewis fue un diputado que era un gran organizador y era el que estaba al lado de Martin Luther King en aquel discurso en 1963 y que le dijo a Martin, speak at yourself, habla tú mismo, suelta el papel. Porque cuando Martin Luther King pronunció ese discurso, lo improvisó. El de I have a dream, soltó el papel y se ha convertido en un discurso para la historia. Entonces, la tercera gran fractura logra cosas. Se pone fin a la segregación de las Fuerzas Armadas en 48. El fallo de la Suprema que yo les dije en 54, que termina la segregación racial. La ley de los derechos civiles, por ley, se aplica el fallo del 54. En el 64, como 10 años. La reforma a la ley de inmigración. O sea, Estados Unidos, antes del 65, había cuotas por nacionalidad. Y los países del tercer mundo tenían menos de un 20% para el resto del mundo. Ellos admitían migrantes solamente europeos. Y hay una reforma electoral muy importante en el 68, porque en esa reforma electoral se establece que los estados del sur que tenían tradición de segregación racial tenían que pedirle permiso al Departamento de Justicia para cambiar las leyes de votación. Las leyes de votación en Estados Unidos son estatales y la organización de las elecciones es responsabilidad de los gobernadores, no de un organismo central independiente como aquí. Lo organiza el gobernador a través de los secretarios de Estado. ¿Qué no se logra? No se logra reducir la desigualdad económica. Si ustedes ven ahí la diferencia entre activos de una familia blanca y una familia negra hoy es de 1 a 10. No se logra reducir la brecha social. La esperanza de vida de una familia afroamericana es mucho más baja que la esperanza de vida
de una familia blanca. Pero se logra avanzar en el tema de derecho. ¿Qué pasa? En el 1968 gana Richard Nixon, después gana Carter, pero con Reagan se impone una cultura conservadora en los Estados Unidos que impide el avance de los derechos civiles. Pero mientras tanto, la conformación demográfica de los Estados Unidos va cambiando. Va cambiando porque llegan una cantidad inmensa de migrantes de países del tercer mundo. Y Estados Unidos va cambiando su composición racial. Algo pasa con la elección de Barack Obama. ¿Qué pasa ahí cuando Barack Obama gana? Cuando Barack Obama, dice un teórico de la democracia, Joshua Monk, que la democracia como la que conocemos hoy día ocurre en un contexto donde hay tres fenómenos que coinciden. Primero, la economía mundial crece entre el 45 y la primera crisis del petróleo un 6% anual promedio. Mientras el bizcocho crecía, todo el mundo estaba feliz. Viene la crisis del petróleo, el bizcocho se pone más difícil, comienza la gente a dudar. Segundo, la democracia de un hombre un voto es buena siempre y cuando el que elijan luce como yo. Cuando comienzan a surgir candidatos que no lucen como es la mayoría, comienza el cuestionamiento. Y lo tercero es la irrupción de las redes sociales, que le quitan el poder de veto a los medios de comunicación y comienzan a todo el mundo a llegar con todo tipo de ideas a la gente. Entonces, eso genera un cambio. Pero además, con Obama, ustedes ven que Obama gana con un 87% de los afroamericanos. Gana con un margen de 44% en el voto latino. 44, luego 36, 87, luego 80. Y pierde, y los blancos se van separando y comienzan a votar por los republicanos. Un margen de un 20, después de un 21%, y ustedes ven la conformación racial va definiendo a los dos partidos. En 5 de las últimas elecciones, los demócratas han ganado por el voto popular. En 3 de ellas. En 5 de las últimas 6. Y solamente han subido el poder 3 veces. Con Joe Biden y 2 veces con Obama. ¿Por qué? Porque el colegio electoral lo desfavorece. Las poblaciones de votantes demócratas están en las costas. Entonces, si tú ganas por 10 millones de votos de diferencia en California, son 55 puntos o 53 puntos ahora, igual que si gana por un voto. En Nueva York, que es un estado demócrata, aunque gane por 2 millones de votos, no hace diferencia si gana por uno. Son 38 puntos. Entonces hay una sobre representación de estados del centro de Estados Unidos que son estados blancos. Y todo esto pasa en un contexto en el cual Estados Unidos cambia racialmente. Cada vez que se hace una proyección basada en los censos, en el último censo, se calcula que en 2044 Estados Unidos va a ser una nación donde las minorías van a ser la mayoría. Las minorías van a ser la mayoría. Y yo estoy seguro que eso se va a adelantar hacia el 30. Pues cuando yo veo una familia mexicana, una dominicana que se pasa con 5 muchachos, y veo una familia blanca con una, digo, bueno, esto demográficamente no hay quien lo pare. Y este cambio coincide, que tenemos que decirlo de manera clara, con un fenómeno de desindustrialización que se da en los Estados Unidos a raíz del tema de la globalización y de la apertura comercial. O sea, las industrias norteamericanas se van y Estados Unidos se convierte en una economía de servicios. Entonces, todas esas industrias que estaban ubicadas en esos estados como Pensilvania, como Ohio, desaparecen. Y esos blancos no educados se ven que tienen que conseguir un trabajo sin ningún tipo de beneficio y a ganar salario mínimo. Entonces, por ejemplo, hay encuestas allá que te notan que los blancos no educados tienen un pesimismo tremendo. Y eso se refleja en el tema de los opioides. O sea,
El año pasado, por crisis de sobredosis, murieron 125.000 jóvenes blancos, la mayoría. Porque el tema de los opioides es un tema de los blancos no educados, ¿no? Y todos los años se incrementa. Son las enfermedades de la desesperanza, le llaman ellos. Y esas industrias no van a volver. Olvidemos de eso. Ahí no hay forma de que Estados Unidos recupere su competitividad industrial. Las industrias del mundo se fueron a China y se fueron a Asia. Entonces, las industrias que están creando riqueza en Estados Unidos son de servicio y requieren alto nivel de educación, para los cuales esa gran masa poblacional no está preparada y no hay forma de integrarlos. Entonces, eso genera que todas las teorías conspirativas, entre ellas una de un filósofo francés que Julio debe conocer bien, René Camus, el Grand Replacement, es un filósofo francés que dice que hay una conspiración del tercer mundo por sustituir a las razas blancas en el hemisferio occidental. Y uno se ríe, pero mucha gente la cree. ¿Por qué? Porque también tú lo ves, o sea, digo, yo tendría miedo de una sociedad que era blanca, calvinista, cristiana, se está convirtiendo en una sociedad multirracial, no necesariamente cristiana y no calvinista. Entonces tú dices, bueno, ¿qué pasó con mi país? Entonces eso está pasando en Estados Unidos. ¿Qué pasó con mi país? Y ustedes me dicen a mí, bueno, ¿cómo se cambia eso? Yo creo que el tema educativo, porque Estados Unidos no es una nación basada en una raza y en una nacionalidad, está basada en valores. Pero para enseñar valores, tú tienes que hacerlo en la educación, y es imposible allá, porque no hay una oficina central que diseñe los programas educativos. Se diseñan a nivel de condado. Y en los condados, los padres son elegidos a la junta directiva de las escuelas y ellos aprueban los programas. Entonces, es horrible lo que está pasando. ¿Ah? En este temor, todas estas teorías conspirativas de la derecha encuentran un caldo de cultivo tremendo. O sea, el 70% de los republicanos hoy creen que Trump ganó las elecciones. 70%. Una encuesta que hace Chicago, la Universidad de Chicago tiene un programa que se llama el Chicago Project, que entrevistó, que tiene una muestra de 250 millones de norteamericanos que son mayores de 18 años. Seleccionaron una muestra de 40.000 y de los 40.000 un 5% dijo que en el 24 estaba dispuesto a asumir las armas para garantizar que Trump se sentara en el trono. Un 5% de 250 millones, son 13 millones de personas mayores de edad, con un país que tiene 2 o 3 millones de veteranos entrenados y extremadamente armados. Entonces, esa es la realidad que hoy confronta los Estados Unidos, la cuarta gran fractura, yo le llamo. Y esa cuarta gran fractura se traduce en una figura con mucho carisma como es Donald Trump, que logra reflejar esa ansiedad de esa parte de la población. Entonces, ¿qué quieren hacer ellos? Ellos quieren darse un poder de veto, aunque no ganen las elecciones, sacrificando, esta vez no a los afroamericanos, a una gran mayoría de la población. ¿Cómo lo están haciendo? Asumiendo el control de la Suprema Corte de Justicia, de ver los fallos, y con fallos de la Suprema que cada vez son más favorables a ellos. Por ejemplo, uno de esos fallos es el Shelby versus Colby, que le quita al Departamento de Justicia de los Estados Unidos la capacidad de aprobar cambios a las leyes estatales de votación. Entonces miren lo que está pasando. Hay leyes que ahora permiten una revisión por un grupo de personas, cualquier ciudadano, de los procesos electorales en cada estado. Hay leyes que, por ejemplo, exigen que todo el que va a votar tenga una licencia de conducir. Allá hay licencia para no conductores, pero le cierran las oficinas a las poblaciones negras y minoritarias que piden esas identificaciones. Entonces, están tratando a través de la Suprema y a través de la legislatura de los estados y de los gobernadores y de la elección de secretarios de estado. Por ejemplo, en estas elecciones hubieron 18 secretarios de estados que eran trumpistas, que no creían en la limpieza de las elecciones. Esa gente va a estar organizando las elecciones nacionales en 2 años. Entonces el escenario que se presenta es bastante complejo. ¿Qué pasó en las elecciones intermedias? Llegamos donde ustedes querían.
En las elecciones intermedias, hoy el Senado está 50-50. Faltaban esos 4 estados. Wisconsin se decidió. Wisconsin se decidió a favor de los republicanos. Faltan 3 estados. Ese es el estado antes de yo venir para acá. En Arizona falta contar 600,000 votos. Kelly contra Blake Master le lleva 5 puntos. Yo creo que Arizona se va a definir demócrata. Vamos 49-49, ¿no? Nevada, porque Nevada está contando todavía. Si Nevada se decide demócrata, los demócratas van a tener 50. Entonces va a definir Georgia. Georgia va a ser definitorio. Georgia hay segunda vuelta. Va a ser el 6 de septiembre, de diciembre, perdón. Bueno, ahí yo no sé lo que va a pasar. Ahí yo creo que debe ser el ejército federal que va a tener que organizar esas elecciones, porque va a ser una elección extremadamente competitiva. Yo firmemente creo que si Biden pierde la mayoría en el Senado, se acabó su gobierno. Porque se lo va a bloquear absolutamente todo. Se acabó su gobierno. Por otro lado, si Biden gana, aunque sea una mayoría precaria del Senado, que se lo dé la vicepresidenta de la República, se va a sentir optimista para ir a las elecciones. Él no está en condiciones de ser reelecto. Biden es un tipo que está muy mayor de edad, no está muy lúcido, ya él declaró que iba a ser candidato, iba con Kamala. Entonces, ante una realidad como esa, está complicado. Las elecciones de la Cámara de Diputados, la proyección es que los demócratas, van a perder 17 escaños, o sea, que van a terminar 224 diputados republicanos, 221 congresistas demócratas. No le fue tan mal, porque en una de esas elecciones de medio término, un partido de gobierno que va por primera vez, que no se ha reelegido, pierde entre 26 y 28 diputados. Entonces no le fue tan mal, pero no hay razón para el optimismo, porque muchos suburbios, que fueron los que le dieron el triunfo a Biden, ganaron congresistas republicanos. Entonces lograron llegar a gente que son muy importantes en el swing vote. Los suburbanos, y Trump le está llegando muy bien a algunos grupos de latinos, en Texas, en Florida. Entonces la cosa no está fácil. Los gobernadores está 28 a 20, estaba 28 a 22. No todos los gobernadores eran elegidos en esta ronda, solamente 36 gobernadores, porque se van turnando, 34, 33, 33. Habían, parece, 2 vacantes. Faltan definir cuál. Parece que Arizona se va a definir a favor de los republicanos. Sería terrible. Hay una tipa ahí que se llama Karen Lake, que es horrible. En Nevada parece que se va a definir también por los republicanos. Ahí está Adam Laxalt, que es un hijo de un ex senador, que su papel era moderado. El partido está secuestrado por Trump, el partido trumpista entero. En Oregon, todo el mundo se sorprendió que votara demócrata, porque en Oregon ha habido grandes manifestaciones, y Portland como ciudad no ha funcionado durante 4 años con los conflictos. Y Wisconsin se decidió por los republicanos. O sea que aquí a los republicanos les fue bien. Hay que ver ahora cuántos secretarios de Estados negacionistas del triunfo de Biden ganaron esas elecciones, porque eso es lo que va a organizar las elecciones. Entonces, entre ese escenario, miren la realidad ahora. Eso fue antes de las elecciones. En una primaria interna, ese candidato que nos pierde como triunfador, DeSantis, pierde contra Trump 41 a 12. Trump es el dueño del partido. Miren los rivales internos que tienen. En una elección nacional, dentro de su partido, Biden se le impone a todo el mundo igual. Además, Biden, por un tema de orgullo, va a querer ir contra Trump. Está empecinado en ir contra Trump. Y la tradición de Estados Unidos es que cuando el presidente dice que va, nadie se lo opone.
Trump le gana a Biden 45-43. Y Trump a Kamala también le gana. Ahora. No, antes de las elecciones. Yo creo que la magia de él va a seguir, porque Trump es un gran comunicador. Fíjate que le hicieron un análisis del lenguaje y habla con un lenguaje de octavo grado. Todo el mundo lo entiende y repite. Yo le ofrezco. Entonces, es un tipo, un gran comunicador. La gente lo subestima. Trump es un fenómeno político. Que no nos guste a nosotros es otra cosa. Llega a la masa. Un fenómeno político. ¿Cuáles son los escenarios que plantean en condiciones un eventual triunfo de Trump? Y estos son investigadores sociales. Jonathan Rauch, que escribió un libro que se llama The Constitution of Knowledge, que es un libro que tuvo mucho éxito en Estados Unidos. Él decía que las sociedades se fundamentan sobre la base de que hay instituciones que todo el mundo respete como proveedoras de la verdad. Por ejemplo, las universidades, las asociaciones profesionales. En Estados Unidos se han encargado de destruirlas todas. La gente no cree en las universidades, no cree en las asociaciones profesionales, porque eso es parte de la irrupción de las redes sociales y de la teoría conspirativa de derecha. Entonces Rauch dice que Estados Unidos va a degenerar en una democracia iliberal. Cuando una democracia liberal es el tipo de Hungría, donde van a haber elecciones participativas no competitivas sobre la base de fallos de la Suprema Corte y promulgación de leyes electorales a nivel de Estado que impidan el derecho a voto. Una cosa que tenía Trump lista para promulgar antes de irse era un decreto apelando al Schedule F. El Schedule F le permite al presidente de Estados Unidos nombrar hasta 50,000 funcionarios de carrera de dedo como políticos. Entonces él había decidido que todos los funcionarios que intervinieran en la formulación de políticas tenían que ser pagas. Lo va a hacer el primer día, va a limpiar el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, el Departamento de Interior y lo va a llenar de fanáticos. Y se va a apoderar del Estado, yo creo, sobre la base, es una posibilidad, ¿no?, de utilizar fallos de la Suprema y transformación de las leyes estatales. El segundo escenario lo dice Levinsky. Levinsky es aquel famoso autor del libro ¿Cómo se muere la democracia? Entonces Levinsky dice que Estados Unidos es demasiado fuerte para tener una democracia liberal. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene medios de comunicación muy fuertes, una sociedad civil organizada, una oposición bien financiada y viable, o sea, que gana elecciones. Entonces dice, el escenario que vemos es, vamos a oscilar entre periodos de democracia disfuncional y de autoritarismo recatado. Va a haber crisis constitucionales frecuentes, donde el gobierno se niegue a ejecutar leyes aprobadas por el Congreso, a ponerle vigencia, donde haya impeachment de forma constante. Por ejemplo, si los republicanos ganan el Congreso y el Senado hoy, hubo una diputada de Georgia que dijo, ganamos las elecciones en noviembre 8 y en Thanksgiving, que es el 28 de noviembre, Biden va a ser impeachment. Tal vez no lo logren destituirlo, porque tienen que tener 2/3 de las cámaras, pero el impeachment va. Y el tercer escenario, y un gran aumento de la violencia política, eso se está viendo. Ustedes vieron que un loco entró a la casa del esposo de Nancy Pelosi, la Speaker of the House, que le dio un martillazo que casi lo mata. Y el otro escenario es la posibilidad de una guerra civil, que yo lo creo posible. O sea, Estados Unidos está altamente armado, hay gente que cree que están perdiendo su nación y que lo han dicho, como yo le decía, un 5% ha dicho que está dispuesto a tomar las armas para garantizar que Trump sea presidente en el 2024. Así yo veo la cosa. Yo creo que hay razones para el optimismo porque han logrado acuerdos anteriormente en Estados Unidos. Han logrado acuerdos sacrificando a alguien. Esta vez no pueden sacrificar a nadie. Yo espero que el optimismo del que
que dice Abraham Lincoln, de que los better angels del espíritu norteamericano tienden a prevalecer en momentos de crisis. Espero que prevalezcan esta vez. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora de inmediato al segundo momento de esta conferencia. Vamos a escuchar primeramente la intervención de la doctora Mariette Espinal, quien es especialista en comunicación y relaciones internacionales y académica de varias universidades. Con ustedes, Mariette Espinal. Muchísimas gracias, buenas noches a todos los presentes. Muchísimas gracias al señor Báez por este, vamos a decir, manjar de la historia estadounidense y sobre todo del proceso electoral que se está viviendo actualmente. Luego de esta vasta explicación, sería un reto decir algo que él no haya mencionado, pero hay que analizar ciertas cosas. Verdaderamente venían dándose un trabajo mediático sobre las encuestas de que los republicanos iban a arrollar totalmente a los demócratas, cuestión que no fue así, porque independientemente de que han perdido unos 10 escaños, se mantienen fortalecidos en la Cámara Representativa. Es muy importante saber que primero los Estados Unidos, su nombre como tal, es porque eso es lo que son, una unión de estados. Por eso no tienen un nombre particular como en el caso de nosotros. Pero bien, volviendo al tema, esta situación que posiciona de manera positiva la utopía que decían que tenía el actual presidente, Joe Biden, pues refleja que todavía los demócratas tienen un poder fundamental dentro del desarrollo de lo que es la sociedad norteamericana. Más, sin embargo, es evidente y claro que los republicanos se han fortalecido. Ahora bien, mirando el punto de los demócratas, y voy a ir al tema de los retos, porque se han dado ciertas cosas singulares que no se habían visto en procesos anteriores. Lo primero es que siempre en las elecciones de medio término, como la que estamos mirando, se pierden algunos representantes. ¿Por qué? Por varias razones. Una razón es que solamente van los militantes reales de los partidos políticos, no va la población general. Otra razón a considerar, o otra causa a considerar, es que pues al ser un proceso de medio término, pues el gobierno presenta cierto desgaste. Ya en todas las sociedades, a los 2 años de mandato, ya están las quejas, ya están las promesas incumplidas y se va perdiendo la efervescencia de lo que se esperaba de ese gobierno. Bien, entonces los demócratas tienen como reto, según mi entender, seleccionar, en este caso, bueno, el resultado que tiene todavía en suspenso, en el caso de Arizona y de Nevada, Nevada todavía va a estar recibiendo por correo votos, boletas, siempre y cuando tengan la estampa del día de las elecciones, o sea, del miércoles. Pero por eso es que dura tanto el proceso de votación para identificar quiénes son los ganadores del Senado. Bien, dependiendo de esto que se defina con la segunda vuelta de Georgia, quién va a tener control realmente del Senado, pues Biden tendrá un gobierno un poquito más difícil de lo que lo ha tenido, porque no ha sido fácil. ¿Por qué?
Porque la pobreza en Estados Unidos, según datos del año pasado, anda en 11.6%. Quiere decir que está alta en relación con lo que tradicionalmente tenía la nación anglosajona. Otra cosa ha sido la inflación, que está alrededor de un 7%. Pero a todo esto, el impacto de la invasión entre Rusia y Ucrania, el tema de la pandemia y todas las otras cosas que ha tenido que enfrentar el mandatario que han impactado de manera directa el bolsillo de la masa trabajadora, como en todo el mundo. Entonces, mirando esto, que el Senado va a determinar realmente cómo va a poder Biden sobrevivir y cumplir los objetivos que se ha trazado de aquí, vamos a decir, al 2024. No la tiene fácil si no gana mayoría. Recordando que para ello necesitan los republicanos un 51%, porque la vicepresidenta pues es la cabeza de la Cámara del Senado en la composición política del Estado norteamericano. Bien, entonces otra cosa que podríamos identificar para los demócratas es que independientemente de que se pueda ponderar a Pelosi, no hay realmente un líder dentro del partido identificado para enfrentar a Trump. Una cuestión que lo lleva en desventaja con relación a los republicanos. ¿Por qué? Porque en los republicanos está claro que se disputa Trump, que tiene el control total de la plataforma del partido, y DeSantis, que ha resultado pues pasar de una diferencia de un 0.4% con que ganó en la contienda pasada a un 20% y dominar la Florida, que es un estado decisivo. Yo siempre recuerdo las elecciones del año, creo que fue 2000, donde pierde Al Gore, que era mi candidato favorito, porque no ganó en la Florida. Entonces, yo identifico que el reto de los demócratas es ese. Ahora bien, los republicanos tienen dos corrientes dentro de su propio partido. Están los trumpistas, que apoyan realmente a Trump para presentarse como presidente, pero también están aquellos como el actual gobernador de Nueva York, ahora mismo no recuerdo el apellido, que no apoya que Trump retorne, y están pues divididos. Ahora lo que van a apoyar a DeSantis porque representa, vamos a decir, un poder o un candidato potable, y lo que representan a Donald Trump, que también tiene sus seguidores, especialmente el tema de hacer la América grande de nuevo, de la cuestión económica, que era la forma de atacar, o que ha sido la forma de atacar a el gobierno de Joe Biden. Otro factor a considerar es el factor económico como primer punto. El tema social. Ustedes saben que temas como la marihuana, el uso legal, fue aprobado en 5 estados de los Estados Unidos, y que también el tema del aborto ha sido aprobado, y esto le permitió también el triunfo a la candidata demócrata que se presentó por Massachusetts electoral. Vemos, vamos a decir, nuevos esquemas. Tenemos un gobernador negro, Moore, en Maryland, pero también tenemos el primer representante, también negro, de descendencia, vamos a decir, india, creo, que también está como representante en un estado como Maryland, de supremacía racista y de mayoría totalmente blanca. Entonces, esto corrobora lo que ha expuesto el señor Báez, de que estamos
ante un cambio social. Hemos identificado que los Estados Unidos tienen claras sus necesidades. Yo veo estas elecciones pues de medio tiempo como un ejercicio democrático, pero también como una voz de la sociedad. Yo no lo veo como un caso fallido, y que la sociedad realmente pues ha hablado de la forma en la que entiende. Pero creo que esta situación no define las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque los demócratas han sido una fuerza, pues como ha explicado el maestro, en 6 elecciones han ganado básicamente 5, que tiene una trayectoria de más de 100 años en la historia norteamericana, que por ejemplo Franklin Delano Roosevelt, demócrata, pues impulsó temas como la ayuda social, el tema de el 4K1, que es el tema de la pensión, y todas estas cosas. Hay una cuestión con el Partido Demócrata que está arraigado en la sociedad norteamericana. De hecho, de ahí se desprende también el Partido Republicano. Entonces creo que no define, esa es mi opinión personal, la contienda presidencial del 2024, lo que estamos mirando ahora. Y así, bueno, creo que es todo. Gracias. Muchas gracias a Mariette Espinal por su interesante comentario, y pasamos de inmediato a escuchar el comentario de Natanael Concepción, quien es director del Observatorio Político Dominicano. Natanael Concepción, con ustedes. Nuevamente, la verdad que ha sido muy interesante escuchar a mi colega, a Mario, en esa cátedra magistral que nos dio. Sí. La verdad que resultó muy interesante escuchar a nuestros colegas que nos han antecedido, esa visión histórica que Mario nos aportó y estos comentarios de Mariette. Yo quiero, en adición a lo que ellos han dicho, comentar algunas cosas. Primero, situarnos en qué fue lo que ocurrió, yéndonos al escenario de las elecciones. En Estados Unidos estaban convocadas, como bien se ha dicho, la elección de medio término, para elegir 435 representantes. En ese momento que se convoca la elección, los demócratas tienen la mayoría de la Cámara, o sea, la mayoría del control de la Cámara es demócrata. Se convoca una elección de 1/3 del Senado, porque según la norma norteamericana se va renovando gradualmente. Esa porción del Senado que tocaba renovar, pues debía definir el control del Senado. Y se convocó también alrededor de 36 de los 50 gobernadores. ¿Cuál es el balance al día de hoy? En este momento hay todavía 35 escaños de la Cámara de Representantes que no han sido asignados, pero la proyección plantea que el control de la Cámara de Representantes pasará de los demócratas a los republicanos. La sorpresa, que se esperaba una ventaja más grande de los republicanos en la famosa ola roja, pero el dato concreto es que han ganado los republicanos el control de la Cámara. Por lo tanto, los demócratas, aunque no han tenido una pérdida tan amplia, han perdido el control de la Cámara de Representantes. En el caso del Senado, hay una batalla donde está ahora mismo 49 senadores republicanos por un lado y 48 demócratas por otro, y 3 estados por decidir. Uno de ellos Georgia, que va a segunda vuelta el 6 de diciembre, y 2 que son Arizona y Nevada. Las proyecciones dicen que en Arizona pueden ganar los demócratas muy probablemente, y que en Nevada puede ser que ganen los republicanos o puede ser que ganen los demócratas, porque está un poco más cerrada la elección en Nevada. Se prevé un escenario de nuevo de un 50-50, muy probablemente, como dijo Mario, donde eso le permitiría a los demócratas poder retener el control fáctico del Senado, con alguna dificultad de que hay dos senadores del lado demócrata que se consideran independientes. Por lo tanto, puede haber alguna dificultad en algún momento para pasar alguna legislación. Lo que sí es claro es que en materia de la Cámara de Representantes los republicanos tienen un control, y en materia del Senado puede quedar empate o puede terminar en control republicano también. No se descarta que los republicanos logren la mayoría, tampoco, no se descarta, aunque parece ser
que quedaría en un 50-50. A nivel de gobernadores, la situación ha quedado de la siguiente manera: 24 gobernadores republicanos y 23 demócratas, y pendiente de asignar Alaska, que parece ser por las proyecciones que vi antes de llegar aquí a la charla, que ganaría el republicano; en Arizona, que la diferencia es de apenas un 1%, con el 72% de los votos escrutados; y Nevada, que parece que también ganarían los republicanos con un 4%. Hasta ahora, los demócratas habrían arrebatado 2 gobernaciones a los republicanos, que son la de Massachusetts y la de Maryland. Y las otras gobernaciones, cada uno logró revalidar la que tenía. Vamos a esperar estas que están pendientes para ver el balance final, pero en materia de los gobernadores igualmente no hubo hubo un avance republicano significativo, pero no hubo un gran retroceso demócrata. Ese es un poco el balance. Ahora, ¿qué es lo que se discute? Bueno, ¿cómo leer estas elecciones? Primero, ¿qué motivó a la gente a leer? Y ahí hay una gran riqueza de data que yo recomiendo que vean. En Estados Unidos las encuestas de boca de urna son muy ricas y los principales medios de comunicación la hicieron. Y la verdad que es una data que nos tomaría mucho tiempo poder comentar, pero le diré algunas cosas de las que a mí me llamaron más la atención. La primera cuestión es qué movió a los votantes. Primero, ¿cuáles fueron los que fueron a votar? Y según la data, el 36%, atención a esto, de los votantes eran republicanos. El 33% era demócrata y el 31% era independiente. Entonces, cuando uno desagrega esta data, encuentra que el 96% de los demócratas votaron demócrata, que el 96% de los republicanos votaron republicanos. Y aquí viene la diferencia, los independientes. El 49% votó demócrata y el 47% votó republicano. O sea que gran parte de la contención de la caída, de por qué los demócratas no cayeron más, el voto independiente jugó un papel. Pero además, ¿qué tema motivó a votar? Y aquí hay una gran lesión política. El 31% de la gente se motivó a votar por el tema de la inflación. El 31%. Y el 27% por el aborto. Pero entonces, el comportamiento electoral de quien fue movido por un tema y por otro fue muy distinto. 7 de cada 10 que dijeron que votaban por la inflación, votaron republicano. Pero 7 de cada 10 que dijeron que votaban por el aborto, votaron demócrata. Y eso es lo que explica que los dos principales motivos que llevaron a la gente a la urna, pues de alguna manera se diera esta división. Ahora bien, dentro del proceso se nota una discusión sobre Trump, que es parte de lo que ha expuesto Mario, y yo tengo un matiz un poco a lo que él ha dicho sobre Trump. Lo que se ve es que gran parte de los... Primero, en las encuestas de boca de urna, se le preguntaba a la gente el rol de Trump y el de Biden. O sea, las encuestas reflejan el nivel de aprobación, desaprobación de ellos y si ellos fueron o no un factor para la gente. Un 16% de los que votó apenas dijo que votaba por apoyar a Trump, pero un 28% dijo que votaba en contra de Trump. Por lo tanto, Trump movilizó más voto en contra que voto a favor, según el balance de las encuestas a boca de urna. Y luego, en términos de favorabilidad, Trump tiene una favorabilidad de un 39% versus una de un 41%. Una favorabilidad, perdón, de un 39% versus una favorabilidad de un 41% de Biden cuando se le preguntó al elector sobre la visión que tenían sobre ellos. Y lo otro significativo de Trump es que la mayoría de los candidatos trumpistas, por ejemplo Pensilvania ha sido un objeto de mucho debate en la prensa norteamericana, porque las 2 estrellas de Trump fueron derrotadas. Y eso ha generado que en medios como Fox, que me sorprendió bastante ver artículos en Fox cuestionando el tema del rol de Trump en la campaña y cómo una gran parte de los candidatos apoyados por Trump terminaron siendo derrotados y otros que debieron de ganar por irse muy al extremo terminaron también siendo derrotados. La mayoría de los candidatos trumpistas no ganaron. Y ahí es que viene el contraste con DeSantis, que yo quisiera ver, Mario, ahora después de la elección de una encuesta, porque siento que va a cambiar eso, porque veo en los mismos medios conservadores llamar a un pase de antorcha hacia DeSantis. ¿Qué pasa con DeSantis? En medio de este contraste en que los candidatos que apoyan a Trump, la mayoría resultan barridos, y algunos por diferencia hasta 13 puntos y más,
contra los, no es que ninguno de los de Trump ganaron, algunos ganaron, pero la mayoría fueron barridos, versus DeSantis, que hace lo siguiente: gana en la Florida por 20 puntos de diferencia, pero logra una hazaña. Desde el 2002 no se ganaba Miami-Dade como condado, y lo gana él, además de ganar por 20 puntos. Pero no solo eso, los republicanos ganan contundentemente la Florida y se le atribuye al liderazgo de DeSantis ese triunfo general en la Florida. Entonces lo que se entiende es que DeSantis, a quien le llaman Trump 2.0, porque gran parte de sus ideas son trumpistas, pero en una versión mucho más sofisticada o mejorada, lo que se plantea ahora es que DeSantis emerge como la figura. Y hay quienes dicen que es la primera vez que Trump da muestra de comienzan a cuestionar que en 2018 Trump pierde, siendo presidente, pierde la mayoría de la Cámara de Representantes, en el 2020 pierde las elecciones y ahora la mayoría de sus candidatos pierden, por lo que se comienza a cuestionar el hito del Trump invencible, porque tiene 3 procesos electorales con resultados no necesariamente ganadores o triunfadores. Y lo que dicen mucho es que es el momento de desafiar a Trump y quieren que DeSantis lo haga. Ahora, como ha dicho Mario, el Partido Republicano hasta este proceso se consideraba demasiado atado a Trump. La pregunta, lo que abre el proceso electoral norteamericano de ahora de medio término en el campo republicano, es el cuestionamiento de qué tanto Trump es el eje del partido o qué tanto es el momento de que sea DeSantis. Es una pregunta que para mí no tiene una respuesta clara en este momento. Habría que evaluar posterior a las elecciones cómo va el comportamiento, porque gran parte de esos postulados por Trump, insisto, fueron barridos y DeSantis emerge con una gran fortaleza. Incluso, un dato que no es menor, DeSantis logró un récord histórico de recaudación, que son 200 millones de dólares, de los cuales no gastó la mayoría. 200 millones de dólares, según una organización independiente que se dedica a rastrear este tema en Estados Unidos. 200 millones de dólares es un récord en la historia de Estados Unidos para una campaña gobernador. Por lo tanto, se espera ese desafío. Del lado demócrata la situación se complica, porque se esperaba que Biden iba a ser un presidente avasallado, porque era un presidente que no estaba en su mejor momento de popularidad, por la inflación, y que eso iba a abrir un relevo. A los demócratas perder, pero no perder de una forma tan amplia como se esperaba, eso abre entonces el cuestionamiento de la viabilidad o no de la reelección de Biden. Su situación de salud y hasta su estado cognitivo, no parece indicar que sea adecuada su reelección, pero él ha planteado que la va a llevar a cabo. Y en el lado demócrata no hay un retador tan claro. Vi, para sorpresa mía, Mario nos podrá hablar más, porque seguro lo conocerá más, que el gobernador de Michigan comienza a sonar, además de California, entre otros, como posibles opciones del lado demócrata. Mientras los republicanos tienen una clara batalla entre DeSantis y Trump, del lado demócrata no se ve claro si realmente los retadores se van a subir al ring, van a retar con capacidad a Biden o qué va a pasar. Esa es la situación que yo veo de cara al 2024, leyendo en clave las elecciones. Luego, dependerá de cómo quede la configuración de ambas cámaras, de cómo finalmente termine siendo el tema de la agenda de Biden. Una cosa que llama la atención, ¿por qué en Estados Unidos todavía al día de hoy hay 35 escaños sin asignar en la Cámara de Representantes y por qué hay lugares donde todavía se están contando los votos? Y eso tiene mucho que ver, dicen algunos, Mario también podrá profundizarlo más eso, con el tema del voto del correo en lugares como Nevada. Ese voto muy generalizado de correo, con las normas regulatorias que tiene, retrasa mucho el conteo. Y hay un debate, vi la prensa de Nevada, la prensa local de Nevada, vi varios periódicos de Nevada para entender el retraso, y notaba en esos periodistas el cuestionamiento sobre ese sistema, que es el que ha generado, según ellos, el retraso. Sobre el tema de los negacionistas que van a ser secretarios de Estado, que tocó Mario, no es menor. De nuevo, algunos de los trumpistas que aspiraban a eso han sido derrotados, pero hay 2 casos que llaman mucho la atención, Arizona y Nevada, donde todavía no se ha determinado, y hay 2 personas. En el caso de Arizona, la que compite a gobernador es una cosa, como tú dijiste, difícil, y quien compite a secretario de Estado también son gente que podrían poner en riesgo la integridad de los procesos que van a administrar, porque son literalmente fanáticos. Por lo tanto, esta elección de Estados Unidos también deja una lección sobre el peso de la economía, que es una tesis que aquí hemos escuchado mucho al expresidente Fernández levantar, que hay una tendencia global
de que la situación económica afecta la reelección de los gobiernos. Aquí se ha visto, se vio en Brasil recientemente. Y lo que vemos es que ese peso de la economía y el descontento de los votantes termina generalizando un voto duro a la oposición, porque la gente descontenta lo hace. Y finalmente hay una clave que Mario tocó, que yo quiero que le preste mucha atención, que es lo de los suburbios. En Estados Unidos es un país dividido, ¿no? En términos electorales y en términos económicos. Por un lado están las zonas más urbanas, que son demócratas, y las formas más rurales, que se han vuelto republicanas. Por lo tanto, la clave está en los suburbios. Los demócratas venían dominando los suburbios, pero vi algunas datas que señalaban que en esta elección los republicanos llevaron 2 puntos en el dominio de los suburbios a los demócratas. De mantenerse esa tendencia, indicaría que los republicanos se posicionan con fuerza para ganar. Pero también hay otro dato, que es hacia dónde está creciendo la población. Lo que se está viendo es una migración de los estados azules a los rojos, y eso le está dando más peso electoral a los estados rojos. Aquí tengo algún apunte sobre eso, que voy a tratar de leerles, de cómo han ido cambiando los escaños. En varios de los estados rojos son los republicanos y azules son los demócratas. Quiero brevemente leerles esta nota, que me parece interesante de cómo han ido avanzando de alguna manera esos estados, ¿no? En general, Texas, por ejemplo, ha ganado más escaños versus New York y California, que acaba de perder un escaño ahora. Es decir, que en general la mayoría de los estados rojos versus los estados azules ha habido una pérdida de votación. Aquí está, denme un segundito. Aquí está. Por ejemplo, desde 1990, Texas ha ganado 8 escaños en el Congreso. Florida ha ganado 5 y Arizona 3. En contraste, New York ha perdido 5, Pensilvania 4 e Illinois 3. Es decir, lo que se ve es que, y esto tiene mucho que ver, leía sobre la discusión de por qué esto, tiene mucho que ver con los modelos económicos. Estos estados son estados basados mucho en la alta tecnología, en una economía más sofisticada, que no crea empleo a la misma velocidad. Crea mucha riqueza, pero no necesariamente empleo. Y esto le está dando a los republicanos, una cosa que hay que prestarle atención, le está dando una mayor ascendencia, incluso en las empresas pequeñas y medianas. Porque los estados rojos, los estados republicanos, donde más de estas empresas están surgiendo y donde más empleo se está creando. Eso puede terminar siendo un factor electoral relevante. Finalmente, decirles algunas cosas que son como primicias, ¿no?, del proceso. En Massachusetts, por ejemplo, la primera gobernadora lesbiana gana la elección. La primera mujer gobernadora de Arkansas ganó la elección también. El primer gobernador negro de Maryland, como dijo mi compañera Mariel. La primera senadora ¿no?, del estado de Alabama ha ganado por primera vez. En la Florida, el miembro más joven de todo el sistema federal, de las 2 cámaras, es Alejandro Frost, de 25 años, y es representante. Que, por cierto, una buena noticia para los dominicanos, la reelección de Adriano Espaillá, nuestro representante, el primer dominicano. En fin, entre otras primicias que hay del proceso, que son datos novedosos. Así que esperamos seguir dialogando con ustedes ahora en la pregunta y respuesta, y también escuchar los puntos de vista de nuestros compañeros. Muchas gracias a Natanael Concepción. Esta noche hemos tenido el abordaje de un tema multilateral, un tema que ha sido enfocado no solamente desde la perspectiva política, sino también económica, cultural, demográfica, migratoria, social, en todas sus dimensiones. Y hemos tenido la participación en este tema de 2 extraordinarios comentaristas, para quien yo pido un fuerte aplauso. Y vamos a despedir con mucha alegría y con mucho entusiasmo a don Mario, que ha compartido con nosotros sus ideas, sus conceptos, sus puntos de vista, su razonamiento, sus hipótesis sobre todo lo que tiene que ver con el tema electoral en Estados Unidos. Vamos a despedirlo de pie con un fuerte aplauso.